Las preguntas tienen un poder que casi nadie entiende. Y como todo poder, tiene un precio. Podés usar las preguntas para callar a otros, manipularlos, hacerlos dudar. O podés usarlas para despertar conciencia, para abrir puertas, para revelar verdades. Ahí está la diferencia entre un manipulador y un filósofo. Sócrates, el hombre que nunca perdió un debate, no vencía porque siempre tuviera razón. Vencía porque nunca entraba a una discusión para ganar. Mientras los demás se desgastaban defendiendo sus opiniones, él simplemente preguntaba. Pregunta tras pregunta. Cada una más precisa, más afilada, más incómoda. No gritaba. No buscaba parecer brillante. No intentaba humillar a nadie. Usaba silencio y razón. Dos armas que casi nadie tiene la disciplina para dominar. Y hoy quiero darte esas armas. Las 4 preguntas del método socrático. 4 preguntas que no solo pueden ganar debates, sino que pueden darte control sobre conversaciones, situaciones. Y, sobre todo, sobre ti mismo. Pero escucha esto con atención. Este poder no es para quien quiere llamar la atención. Es para quien quiere maestría, claridad mental y dominio sobre sus propias emociones. Antes de profundizar en esas 5 preguntas, necesito que entiendas algo fundamental. Preguntar siempre vence a discutir. Cuando alguien hace una afirmación, queda expuesto. Construye una torre de palabras, y cualquier torre puede caer. Solo hace falta retirar un ladrillo en la base. Pero quien pregunta, no construye. Quien pregunta cava. Cava hasta el fundamento del pensamiento. Y cuando ese fundamento se quiebra, toda la estructura se derrumba sola. Una pregunta es invisible, pero lleva dentro la fuerza de la verdad. No podés perder cuando preguntas. Un argumento puede ser falso. Una pregunta sincera, jamás. Y aquí está la ventaja psicológica. Los argumentos activan la defensiva. Las preguntas activan la reflexión. Sócrates lo sabía. Entendía que el ego siempre quiere tener razón. Así que no lo atacaba. Lo guiaba. Guiaba al otro a dibujar su propio mapa mental. Y cuando llegaban al final de ese mapa, descubrían que estaban parados sobre arena. Que sus certezas no eran tan ciertas. Porque esto nunca fue sobre ganar. Fue sobre liberar a la gente de sus propias ilusiones. Pregunta número 1. ¿Y cómo sabes que eso es cierto? La primera pregunta del método socrático parece sencilla. Casi inocente. ¿Y cómo sabes que eso es cierto? Pero no te confundas. Esa pregunta, tan pequeña, puede hacer caer cualquier argumento. Porque todos tenemos creencias, pero casi nadie sabe realmente de dónde salieron. La mayoría no piensa. Repite. Repite lo que escuchó, lo que vio, lo que otros dijeron. Lo escuché por ahí. Todo el mundo sabe eso. Es obvio. Respuestas vacías, que revelan que nunca investigaron el origen de lo que creen. Porque el 99% de las personas no vive según la verdad. Vive según la costumbre. No creen en lo real. Creen en lo que escucharon muchas veces. Creen que las redes están destruyendo al mundo. Creen que sin universidad no hay éxito. Creen que felicidad es tener más dinero. Pero cuando les preguntas, ¿y cómo sabes que eso es cierto? Se quedan sin suelo, sin base, sin argumento. Y cuando alguien no puede defender el origen de sus creencias, empieza a perder la confianza en ellas. Se da cuenta de que lo que llamaba verdad no era verdad. Era emoción disfrazada de lógica. Sócrates lo sabía. Entendía que toda creencia no examinada termina controlándote. Se cuenta que un día, en Atenas, un joven seguro de sí mismo lo enfrentó. Tu filosofía es inútil. La realidad es la única verdad. Sócrates sonrió y le lanzó una sola pregunta. ¿Y cómo sabes que eso es cierto? El joven respondió: porque todos lo dicen. Sócrates se acercó y dijo: ¿todos, o vos? Nadie recuerda qué contestó el muchacho. Solo recuerdan que se fue en silencio. Porque por primera vez entendió que nunca había pensado por sí mismo. ¿Cómo usar esta pregunta en tu vida?
Cuando alguien te diga, esa meta es imposible, no discutas. Pregunta, ¿estás seguro? ¿Basado en qué experiencia? Cuando alguien te diga, vas a fracasar, pregunta, ¿qué te hace estar tan convencido? Y después, cala. No expliques. No te defiendas. No intentes convencer. El silencio hace más daño que 1000 argumentos. El silencio obliga a la otra persona a escucharse a sí misma. Y si querés una versión todavía más poderosa, usa esta. ¿Qué tendría que ser cierto para que eso fuera falso? Esta sola pregunta rompe la lógica del otro. Revienta su certeza. Ilumina el punto ciego que no había visto. A veces, es tan contundente que hasta la persona más segura queda inmóvil, como una estatua. Pregunta número 2. ¿Qué estás asumiendo? Toda discusión es como un iceberg. Lo que ves es solo la punta. Lo que sostiene ese iceberg desde abajo, lo que nadie menciona, son las suposiciones invisibles. Eso es lo que mantiene cualquier argumento a flote. Toma este ejemplo. Las personas deberían ir a la universidad, porque la universidad lleva a buenos trabajos. ¿Suena lógico? No. Pero si miras debajo, vas a encontrar suposiciones ocultas. Estás asumiendo que todos quieren el mismo tipo de trabajo. Estás asumiendo que el valor de la vida se mide solo en dinero. Estás asumiendo que la universidad siempre garantiza éxito. Quita esas capas, y el argumento empieza a temblar. Y quien lo dijo, empieza a pensar. Porque esta pregunta no destruye atacando. Destruye despertando. Ilumina la base, el cimiento que casi nadie se toma el tiempo de examinar. Séneca decía, nos angustiamos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. La mayoría no vive por verdad. Vive dentro de sus suposiciones no examinadas. Necesito gustarle a los demás. Necesito ser aprobado. Necesito seguir el camino que todos siguen. Pero casi nunca se preguntan, ¿qué me hace creer eso? Hay una historia poderosa. Un joven soldado le preguntó a Marco Aurelio, mi emperador, ¿cómo puedo evitar ofenderme? Y Marco le dijo, entendiendo que las palabras no pueden ofenderte, a menos que tú asumas que tienen ese poder. Ahí está todo. La pregunta, ¿qué estás asumiendo? Es como un espejo que te devuelve la ilusión sobre la que estás parado. ¿Cómo usarla en tu vida? Si alguien dice, es que no soy lo suficientemente bueno. Pregunta, ¿comparado con quién? Y en ese instante, rompes el muro de la comparación. Uno de los venenos más profundos del sufrimiento humano. Si alguien afirma, todos deberían ir a la universidad. Pregunta, ¿estás asumiendo que todos quieren el mismo estilo de vida? Ese tipo de preguntas no discuten. Desentierran. Van a la raíz, donde la verdad estuvo enterrada por años. Pregunta número 3. ¿Qué evidencia cambiaría tu opinión? Esta pregunta marca la frontera entre dos mundos. El mundo del que piensa y el mundo del que simplemente cree. Un pensamiento racional dice, si aparece mejor evidencia, estoy dispuesto a cambiar. Pero una mente cerrada dice, nada podría hacerme cambiar de opinión. Y en ese instante, sin que lo note, acaba de confesar algo enorme. La razón ya no vive allí. Por eso esta pregunta incomoda tanto. Porque obliga a la otra persona a enfrentarse a una verdad que casi nadie quiere mirar. Sin ninguna evidencia podría cambiar su visión. Entonces su postura no es lógica. Es un acto de fe. No está defendiendo la verdad. Está defendiendo su ego. Próbalo en la vida real. Alguien dice, las criptomonedas son una estafa. Vos simplemente preguntas, ¿qué evidencia te haría cambiar de opinión? Si responden, nada, nunca cambiaría. La conversación ya terminó. No porque hayas perdido, sino porque ellos acaban de admitir que su opinión no descansa en hechos, sino en orgullo. Esta es la línea que divide a dos tipos de personas. El aprendiz, que ajusta su camino cuando aparece la verdad. Y el creyente rígido,
que se aferra a su postura incluso cuando la verdad le golpea la puerta. Epicteto lo dijo claro. Nadie puede aprender aquello que cree que ya sabe. Esa es la esencia de esta pregunta. Un examen de humildad. Porque si no podés señalar ni un solo dato que te haría reconsiderar tu posición, entonces quedaste atrapado dentro de tu propia certeza. ¿Cómo usarla en tu vida? Cuando alguien intenta imponerte su visión, no discutas, no expliques, no te desgastes. Solo pregunta. Si aparecieran hechos nuevos, ¿estarías dispuesto a revisar tu punto de vista? Si te dicen no, ya viste los límites de su mente. Si te dicen sí, acabas de abrir una puerta hacia la sabiduría. Pregunta número 4. ¿Qué diría alguien que no está de acuerdo contigo? Esta pregunta es un golpe directo al ego, porque obliga a la otra persona a hacer algo que casi nadie sabe hacer. Salir de sí misma y mirar el mundo desde otro ángulo. La mayoría de las personas quiere tener razón. Algunas pocas quieren entender. Pero solo los sabios buscan comprender incluso a quienes piensan distinto. Y ahí está la esencia de esta pregunta. Es una prueba de comprensión real. Si alguien no puede explicar correctamente la postura contraria, entonces no entiende el tema. Solo está defendiendo su orgullo. Imagina esta escena. Alguien dice: el capitalismo es el mejor sistema. Vos preguntas: ¿y qué diría alguien que piensa lo contrario? Si la respuesta es: ah, eso lo dicen porque tienen envidia, acaban de demostrar que jamás han escuchado de verdad. Nunca han salido de su burbuja mental. Marcus Aurelius enseñaba que la verdadera sabiduría consiste en esto: entender el argumento del otro incluso mejor de lo que él mismo lo entiende. Y esa habilidad abre puertas que antes parecían paredes. Visualiza esta escena. Una academia militar antigua. Un joven oficial dice con seguridad: las reglas del ejército son justas. Quien las rompe es castigado. El instructor veterano se inclina hacia adelante y pregunta: ¿y qué pasa si la regla fue escrita por alguien injusto? Silencio total. La habitación se detiene. La percepción cambia. Eso es lo que hace esta pregunta. Te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver. Cómo usarla en la vida real. En una discusión política. Si hubieras nacido en otro país, ¿seguirías pensando igual? En un conflicto personal. Si estuvieras en mi lugar, ¿cómo te sentirías? En un debate acalorado. ¿Qué diría alguien que piensa lo contrario a ti? Una sola pregunta puede descongelar una conversación entera. Porque toca algo más profundo que la lógica. Toca la empatía. Y donde hay empatía, hay claridad. Tácticas socráticas avanzadas. Hasta ahora viste las 4 preguntas. Pero la verdadera fuerza del método socrático está en cómo las usas. Estas son 4 tácticas avanzadas que pueden derrumbar cualquier argumento sin levantar la voz. 1. El silencio estratégico. Preguntas. Y luego callas. Ni una palabra más. Ni una expresión que los ayude. Ese silencio incómodo hace algo poderoso. Pone a la otra persona frente a sus propios pensamientos. La mayoría no tolera ese vacío. Se desespera por llenarlo, y en ese apuro termina revelando lo que quería ocultar. Miedos, contradicciones, inseguridades. El silencio, bien usado, es un arma. Una de las más finas que existen. 2. El bucle de claridad. Cuando te respondan algo vago, algo que no dice nada. Vos simplemente preguntas: ¿podés explicarlo un poco más? ¿Y si siguen enredándose? ¿Y qué querés decir exactamente con eso? Y una vez más. Bien, pero, ¿cómo lo entendés vos? La insistencia suave, tranquila, paciente, hace que la persona descubra que no sabe defender lo que afirma. No lo estás atacando. Lo estás acompañando a ver su propio vacío. 3. La trampa del ejemplo. Las grandes frases se derrumban cuando deben enfrentar la realidad. Por eso preguntas: ¿podés darme un ejemplo concreto? Y ahí es donde la mayoría tropieza. Porque muchas creencias suenan fuertes, pero no tienen sustancia. Las palabras se sostienen en el aire.
La vida real las desarma. 4. La prueba de consistencia. Esta es letal. Esperas. Escuchas. Y cuando aparece la contradicción, la señalas con calma. Antes dijiste A, ahora estás diciendo B. ¿Cómo encajan esas dos cosas? No hay grito. No hay ataque. Solo un espejo. Un espejo que nadie puede esquivar. La incoherencia siempre termina alcanzando a quien la creó. Estas tácticas no son para humillar. Son para ver con claridad. Para liberar la conversación de ruido, de ego, de impulso. Y llegar a la verdad. El arte estoico de la defensa y la conciencia. Hay algo que tenés que entender. El método socrático no solo sirve para descubrir la verdad en los demás, también puede ser usado contra vos. Y cuando eso pase, no te alteres. No te defiendas. No te cierres. Porque quien te hace preguntas no siempre te está atacando. A veces simplemente está probando cuán firme es tu verdad. Si alguien empieza a usar estas preguntas contigo, respira hondo y decí con calma. Buena pregunta, pero, ¿cuál es tu punto de vista? Con esa frase, lo sacás de detrás de su muro de preguntas. Y devolvés la conversación al equilibrio. Pero hay algo más importante aún. Saber cuándo no usar el método socrático. Porque no todo se resuelve con lógica. No toda herida se cura con razonamientos. Hay momentos donde preguntar demasiado duele en lugar de ayudar. Cuando alguien está enojado o herido. La razón no sana el dolor. Cuando estás frente a un jefe, un profesor o alguien con autoridad. A veces la curiosidad puede parecer desafío. Cuando hay que decidir rápido. El exceso de análisis paraliza. Y en las relaciones más cercanas, cuestionar demasiado se siente como un juicio, no como interés. Un verdadero filósofo estoico no solo sabe usar las preguntas correctas. Sabe cuándo callar. Sabe cuándo escuchar. Sabe cuándo la lógica ayuda y cuándo lastima. Esa es la diferencia entre discutir para ganar y conversar para entender. ¿Cómo aplicar el método socrático en la vida moderna? El método socrático no es solo una herramienta antigua. Es una forma de pensar que podés aplicar hoy en tu vida diaria. Y cuando lo haces, cambia todo. 1. En el trabajo. En lugar de imponer, pregunta. En vez de hace esto así, proba con. ¿Qué riesgos ves si hiciéramos lo contrario? Una pregunta así no solo te da información. Crea confianza. Hace que la otra persona sienta que su criterio importa. Y cuando alguien participa en la idea, se compromete más con el resultado. 2. En ventas. No presiones. No intentes convencer a la fuerza. Guía con curiosidad. Si todo sigue igual, ¿cómo se vería tu situación dentro de 6 meses? Esa pregunta no empuja. Despierta claridad. Y cuando una persona ve su realidad con claridad, la decisión aparece sola. La claridad vende más que cualquier argumento. 3. En la educación y en la crianza. En vez de gritar o dar órdenes vacías, invita a pensar. ¿Qué crees que va a pasar si seguís haciendo lo mismo? Ese pequeño instante de reflexión es donde empieza la madurez. No estás controlando. Estás despertando conciencia. 4. En el amor. Cuando la discusión sube de tono, no busques tener razón. Busca conexión. Pregunta. ¿Qué necesitas ahora para sentirte escuchado? A veces, una sola pregunta sincera hace más por una relación que 1000 explicaciones llenas de lógica. Porque las preguntas correctas no solo abren conversaciones, abren corazones. Una pregunta honesta puede lograr lo que 1000 palabras inteligentes jamás podrían. La ética y la responsabilidad de usar este poder. Sócrates no fue condenado por mentir. Fue condenado por preguntar. Por hacer demasiadas preguntas que eran verdaderas. Y ese es el recordatorio más grande para vos y para mí. Las preguntas son poder. Pero todo poder exige responsabilidad. Si usas este método para humillar a otros, te convertís en un manipulador. Si lo usas para despertar, te convertís en un filósofo. La intención lo es todo. Pregunta no para ganar, sino para iluminar. No para imponer, sino para abrir caminos.
Hay 3 virtudes que tenés que proteger. Humildad intelectual. Aceptar que no tenés todas las respuestas. Ni vos, ni nadie. Curiosidad sincera. Preguntar para comprender, no para aplastar. Pensamiento colaborativo. Buscar diálogo, no dominación. Construir, no derribar. Y también hay 4 vicios que debes vigilar como un guardián. La arrogancia. Creerte por encima de los demás. La humillación disfrazada de sabiduría. Usar preguntas como cuchillos. El escepticismo destructivo. Romper todo sin proponer nada. La mente del juez. Creer que solo vos tenés la verdad. Un día, y llegará tarde o temprano, te vas a encontrar frente a alguien terco, ruidoso, enojado. Y vas a recordar esto. Para tener razón no necesitas gritar. Para despertar conciencia basta con preguntar suave. Porque el poder real no está en lograr que otros te escuchen, sino en lograr que se escuchen a sí mismos. Sócrates dejó una pregunta para la humanidad entera. ¿Estás seguro de que te entendés a ti mismo? Y quizá, todavía hoy, el mundo sigue sin poder responderla. Los 5 cuestionamientos socráticos no son armas. Son ejercicios de claridad para una mente estoica, que busca maestría, no victoria. No reacciones, observa. No impongas, guía. No luches, descubrí. Úsalos para cuestionar, sí. Pero primero, úsalos para cuestionarte a vos mismo. Porque ¿quién aprende a hacer las preguntas correctas? Deja de temer cualquier respuesta. Y si llegaste hasta acá, ya formas parte de un grupo raro. Los que buscan verdad, no aplausos. Los que prefieren claridad antes que ego. Si este mensaje te tocó, deja en los comentarios solo 3 palabras. Elijo conciencia. Que sea tu compromiso, tu ancla, tu camino. Y si este viaje te inspira, suscríbete, compartilo. Y sigamos construyendo un mundo donde la sabiduría suene más fuerte que el ruido.